Entonces, yo creo que esta inversión, que para mí es fundamental, es partir en toda construcción del deseo de aprender. Lo que no quiere decir que los chicos deseen aprender lo que nos dé la gana. Tal cual. Y ahí está el tema de cómo construir ese espacio desafiante, ¿no? Que vos decís, ¿qué es lo que hacer en la escuela? Es necesario algunas constricciones para que ese deseo produzca. Pero ¿cuáles? ¿De qué modo? No podemos hacerlo en abstracto. No. Tiene que ver con ese encuentro vivo que uno tiene. Y nosotros perdemos, y los docentes particularmente, que de cada día más están yendo de curso en curso para conseguir un papel y detrás de otro papel, se va perdiendo ese deseo y esa alegría que va suplantado por un montón de cosas donde uno no se da cuenta de su propia experiencia. Entonces, otro aspecto que es central de esto que yo llamo pensar es habitar la experiencia, darte cuenta de qué estás haciendo cuando lo estás haciendo. ¿Quieren hacer una prueba? ¿Se atreven? Si yo les pregunto 2 por 2, 4. ¿alguien pensó? No. No. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es útil, tomando lo que decía Paula, es estudiar las tablas, porque la verdad que después te facilita un montón de cosas. No es un bien en sí. El problema de la escuela es que cada cuestión la toma como un bien en sí. Si uno la toma como un bien en sí y la evalúa separadamente, que esto es lo que se hacen en las evaluaciones de calidad habitualmente, no entiende nada. Porque a algunos les puede ser útil y a otros les será menos útil y tendrán otro dispositivo. Pero en principio este está bueno. El problema es que si yo les digo 7 por 6, 54. tardaron el doble, el triple, la mitad no Tenemos contestó que ir a a estudiar las marzo. tablas. Yo no la sé, por eso la pregunto. Porque nosotros sabemos las que riman. Saber las reglas no es nada de matemática, es algo de castellano. Las que no riman, tenés que sumar. Yo llego por la del 7 hasta 35, que rima, y después voy sumando. Entonces, no me digas difíciles. Acá me hacen unas preguntas horribles. Digo, es estar... Penac lo dice en un momento en Mal de Escuela, ¿no? Hablando con una profesora, le dice, ¿cómo lográs que los chicos estén tan involucrados en la clase? Es que yo estoy presente. Claro. Yo estoy acá haciendo esto, preguntándome lo que pregunto en vez de hacer preguntas retóricas permanentemente, abriendo a esa sorpresa, y ahí es donde construimos ese espacio del pensar que, coincido con Paula, no es una cuestión de oponer una cosa a otra, sino de entender qué lugar juegan en este entramado complejo de la producción de sentido, ¿no? Con lo cual estamos hablando no solamente de generar el deseo de aprender y la curiosidad como motor del aprendizaje en los niños, sino qué pasa con el deseo de aprender y la curiosidad desde el docente mismo que está allí presente diciendo aquí estoy, acompaño, sostengo, que esto es lo que plantea Penac en su libro, ¿no? Sí. Ahí, miren, en esta conversación se me ocurren como muchas cosas sueltas que voy a tratar de juntar, ¿no? Una que tiene que ver con algo que muchas veces hablamos, que es aprendo porque necesito, aprendo porque hay un deseo, que es la pulsión de vida que me lleva a aprender, lo cual no quiere decir que es a veces la mala interpretación de esto, de que los chicos solo van a aprender aquello que les interesa, sino que justamente, y ahí yo defiendo el lugar de la escuela como institución social, que decide que hay cosas que son valiosas de ser aprendidas en esta comunidad, en este contexto. Y en ese sentido es, bueno, si sé que aprendo porque necesito, pero no necesariamente lo que necesito, ¿sí? Justamente la escuela es este enorme espacio de abrir
estas necesidades, de abrir estos desafíos de que hay otras cosas interesantes que pueden ser aprendidas más allá de las que inmediatamente yo podría querer aprender. Hace muchos años hicimos una investigación con chicos del secundario que les preguntábamos ¿qué aprendés? ¿Qué te pasa cuando aprendés? Y había una respuesta muy frecuente que es ¿cómo sabés que aprendiste lo que aprendiste? Decían, porque cuando aprendo lo siento en el cuerpo. Porque cuando aprendo tengo una cosa, tengo una alegría, tengo una cosa que no puedo explicar, pero sé que lo aprendo y cuando sé que lo aprendo, decían, no es con la cabeza, es con el cuerpo. Y en ese sentido, también conversando con los docentes muchas veces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál puede ser, dentro del marco que yo trabajo, lo que llamamos un tópico generativo? Algo que realmente desafíe el interés por aprender de los chicos. Y uno de los criterios es que tiene que ser interesante y significativo para el docente. Si eso que voy a enseñar, ¿no? Como a veces, muchas veces los profes, disculpen si hay profes de matemática, dicen, eso la verdad que no sé para qué, pero hay que enseñarlo en segundo año de secundaria, ¿sí? Entonces no lo enseñe, entonces no lo enseñe, porque seguramente habrá otras maneras de poder abordar eso, pero si yo no entiendo para qué estoy enseñando algo, si eso no me conmueve, si eso no me significa un desafío, pues entonces no lo enseñes. Ahora, hay una paradoja también porque muchas veces lo que se plantea o lo que plantean los docentes o los adultos es si no sabes que existe, ¿cómo te puede llegar a interesar? Entonces acá hay un punto en donde hay que empezar a construir algo en el aula para que motorice el deseo. Sí, el deseo está. El tema a veces es cómo ligarse con ese deseo. Hay una frase de Deleuze que yo adoro, ¿no? Que es, no hay método, no hay receta, solo una larga preparación. Pero tenés que estar ahí. Yo agradezco a mi escuela secundaria que me obligó a leer la Ilíada y la Odisea, porque no lo hubiera hecho nunca. Ahora, no diría que tiene que ser necesariamente una obligación en todos los mundos posibles. Ahí tenemos toda una construcción del sistema educativo que ha dividido en estos comportamientos estancos y después cuando se reúnen los expertos llaman a los mismos que armaron esto, que siguen recuperando las mismas líneas, ¿no? Porque no es solo que a mí me pasó en una charla preciosa alguna vez con Patricia Sadowski, que un día me desperté y me di cuenta que la regla de 3 simple era un caso de proporción. Pero con esta inseguridad que te crea la escuela, porque esto también es muy importante, uno se vuelve inseguro de su saber, porque la evaluación siempre es una cosa externa de premios y castigos. Entonces fui y le pregunté a Patricia a ver si era así. Y me dice, sí. Y digo, ¿me puedes explicar por qué los explican en 2 años distintos como cosas separadas? Digo, si vos no entendés la regla de 3 simple como un caso de la proporción, no entendiste nada y lo único que compraste es un algoritmo que repetís, porque, digamos, yo tengo que hacer el dibujito, si no, no me sale. Si ahora hay un dibujito nuevo, a veces con algunas cosas con mis hijas me pasaba, digo, ¿qué es eso? Ya esa Cuando no la sé. te llevas uno, pones el 1 arriba. No me compliques. Digo, yo sí. Entonces, creo que es salir de esta lucha permanente por volver a mejorar esto que ya no funciona, ¿no? Cuando yo dije lo de Serres, no era solo porque es bonito, y como lo digo en memoria, lo digo rápido, sino que realmente ese mundo no existe. Hay un investigador que yo vengo siguiendo los últimos años que se llama Tim Wu, W-U, que trabaja sobre comunicación, ¿no? Y él plantea, y coincido completamente con él, la escuela fue construida, él no habla de la escuela, ¿no? Esto lo digo yo, fue construida en un mundo de escasez de información.
en este momento vivimos en un mundo de saturación, y el término que se usa en inglés a mí me gusta, es inundación, porque es más fuerte, uno está inundado. Entonces, todas las habilidades cognitivas en un mundo inundado por información son radicalmente diferentes de las necesarias en un mundo de escasez de la información. Entonces, yo creo que es imprescindible construir estrategias de producción de sentido en las aulas, ¿no? Yo me dirijo mucho a los maestros, a las aulas, porque las autoridades están mirando otro canal, ¿no? Las autoridades están preocupadas por reformas educativas que compran combos de todo tipo, y en estos tiempos, cuando digo comprar, digo comprar, ¿no? Y si es más caro, mejor, porque ya saben. Entonces, porque es importado. no, y además porque me quedo con el diezmo, básicamente. Y me quedo. Digo, entonces creo que la transformación educativa va a surgir de una confluencia de muchos factores y sectores, pero lo que nosotros podemos aportar es ya ir construyendo esos lugares. Este es el punto, Ahora, ¿no? un tema que me parece que es insoslayable acá, a propósito de todo esto que están planteando ustedes, partiendo de esta idea de diferenciar el conocimiento de la información como almacenamiento, es la idea de calidad educativa. Y entonces, ¿cómo podemos pensar la calidad educativa, que es un concepto que ha sido como bastante bastardeado o mal considerado, porque además, de hecho, acá la calidad educativa la asociamos a evaluaciones, y si pensamos en evaluaciones pensamos en las pruebas PISA, las pruebas Aprender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pensamos, qué piensan ustedes, la calidad educativa en estos contextos y tomando esto que ustedes están trayendo? Yo creo, Mariana, que vos decís dos cosas muy importantes. Uno es que no hay posibilidad de pensar en un concepto de calidad sin un contexto. Y tomando algo que decías vos, Denise, de la escuela, está claro que la escuela y el sistema educativo moderno tenía una función específica, que era seleccionar. Claro. O sea que en realidad ese formato, que fue muy eficiente para dos cosas. Por un lado, es cierto que fue muy eficiente para distribuir información cuando la información era escasa. Por eso se entiende la lógica de la frontalidad de la clase, por eso se entiende la lógica de la copia, por eso se entiende, o sea, era un dispositivo que era lógico para poder distribuir información a aquellos que habían sido elegidos para recibir esa información. Y un sistema que está elegido, fue formado justamente con un criterio de selección. No todos tenían que llegar a ciertos lugares de la sociedad, no todos tenían que llegar a la escuela. Y no todos tenían que llegar a los niveles superiores de la educación. ¿Sí? Y los pobres no pueden ir a la universidad. Un tema candente en estos días. Cuando en realidad hoy, y en este contexto, muchos nos proponemos, no todos, pero muchos nos proponemos pensar que el sentido de la educación y la idea de que el conocimiento es un bien público y por lo tanto tiene que poder ser para todos, y que la escuela es un espacio interesante, rico, potente, que también tiene que ser para todos, que la educación superior es un espacio rico, potente, que da muchas otras cosas además de una posible titulación. Entonces tenemos que no renunciar al concepto de calidad y resignificarlo. Y entonces, claramente, ¿qué es una educación de calidad? Yo diría, es una educación para todos. Es una educación en la que es una educación con sentido. Es una educación que tiene la posibilidad de incorporar diferentes voces, diferentes sentidos, y que en todo caso incorpora esta diversidad como una potencia y no como un problema. Esta educación y pensar el concepto de calidad implica que un espacio
donde todos podamos participar y ser miembros activos de esa comunidad, donde la comunidad y la escuela tenga vínculos fluidos, donde en realidad lo que aprendemos también nos sirva para contribuir a la mejora de esa comunidad. Bueno, entonces hay mucho para decir en el concepto de calidad, y ese concepto de calidad claramente no es un concepto neutro, no es un concepto apolítico y no es un concepto descontextualizado. Construir una mirada regional en nuestra educación, y cuando hablo de regional pienso una mirada latinoamericana de nuestra educación, también es incluir el concepto de calidad. Desde dónde la pensamos, qué compramos y qué no compramos, qué proponemos como medición de esa calidad. Juntar la palabra calidad y medición no la juntaría, no la juntaría. En todo caso pensaría cómo resignificamos la calidad, pero no cómo la medimos. ¿Sí? No la medimos en el sentido de medirlo con una prueba, pero sí podemos valorar la calidad de un sistema educativo. Y en eso podemos tomar muchas dimensiones para poder, ¿qué significa valorar la calidad de un sistema educativo? Y ahí, como en cualquier proceso de valoración, tenemos que discutir criterios y no simplemente aceptar normas. Coincido muchísimo y voy a tomar algunas palabritas que creo que son importantes, ¿no? No tenemos necesariamente los mismos criterios. No hay un criterio único de determinación de calidad. Este es el primer invento siniestro. No hay ningún acuerdo colectivo, social, profesional, de ninguna clase para la determinación de calidad. Y no solo no lo hay, sino que no quiero que lo haya. Eso, porque la calidad tiene que ser algo siempre en disputa, siempre algo que está pensándose, ¿no? Yo estoy estudiando cocina de pueblos originarios. Entonces, es muy lindo porque entramos a otro universo con nuestra maestra, que tiene un gran respeto, ella proviene de uno de estos pueblos, y es una cocina colectiva. Todas las pruebas de calidad son pruebas de calidad individuales dentro de un modelo de competitividad. Ya esto yo no lo voy a aceptar en ningún caso. Porque además hay una paradoja. Las pruebas PISA, para no ir muy lejos, lo primero que a mí siempre me escandaliza es que nadie dice quién las hace, que es la OCDE, la Organización Internacional del Comercio. ¿Cómo fue que apareció una Organización Internacional del Comercio creando unas pruebas educativas? Y lo que es más paradójico es que estas pruebas son estúpidas. Y a la OCDE realmente no le convendría y no le conviene hoy. Pero al mismo tiempo, esta necesidad de regimentación, porque esto es lo que se puede medir. Yo tuve la suerte de recorrer distintos caminos disciplinarios y de mezclarlos todos de muchas maneras. Y una cosa que trabajé es medición. Y lo único que se puede medir es una categoría homogénea, un objeto homogéneo. Ningún sistema complejo, ninguno, puede medirse porque no es homogéneo. Entonces, las primeras y fundamentales conversaciones que tenemos que decir es a qué llamamos calidad. Y ahí voy a tomar algunas cosas. Yo coincido con todas las que dijo Paula y quiero tomar solamente destacar la importancia del trabajo colaborativo. Cuando digo este mundo que ya no existe, digo un mundo de trabajo individualista. Esa tontería existe solamente en el aula. Es el único lugar del mundo, y tal vez en el ejército, pero eso no sé. Tuve la suerte de que no ocurrió.
Pero salvo en la situación del aula, todo lo demás es trabajo colaborativo. El aula también, pero se invisibiliza ese aspecto, ¿no? Se focaliza de un modo panóptico. Entonces creo que el primer lugar es decir, ¿por qué necesito yo la calidad? Y vuelvo a mi cursito de pueblos originarios. Porque quiero que la huancaína me salga rica. No porque necesito una medición externa. Entonces, el trabajo de calidad es un trabajo permanente de quien aprende. Nadie que aprende no se preocupa por la calidad. Es algo obvio que te vas a preocupar por la calidad, pero la calidad no es un parámetro abstracto, independiente de un sistema discursivo. Es algo que en la vida está entramada, que tiene muchos elementos diversos y no es que no pueda evaluarse, pero en su evaluación tenemos que encontrar ese despliegue, esas redes de sentido que hoy también tenemos metodologías mucho más interesantes que los sistemas estandarizados para pensarnos en esta posibilidad de ver cuál es esta construcción. Pero el núcleo clave que tenemos que rechazar, a mi entender, es la construcción externa al propio proceso de aprendizaje. Es en el aprender que evaluamos la calidad porque la necesitamos y la evaluamos como un campo de disputa, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, están muy preocupadas por las calidades de los videos y yo no. Y es un campo de disputa. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a que el video sea mejor si yo solamente quiero que vean, o el sonido? Digo, pero si están los subtítulos. Bueno, ellas dicen que soy una bestia. Creo que en parte tienen razón, porque en esta cultura audiovisual, la calidad, la belleza, la forma de expresión, antes el conocimiento era concebido como un contenido abstracto que estaba en un lugar que se llama mente, que nadie sabe dónde está. Si hoy el conocimiento y el pensar es una actividad del ser vivo en un mundo de relaciones, también estos elementos son importantes, pero van a estar en disputa. Y creo que Paula lo llamó diversidad, y coincido, pero agreguémosle este elemento de disputa. La escuela fue construida para aplacar la disputa, para converger, para el consenso, para el acuerdo total sobre aquello que nos querían instruir. Yo creo que la escuela que quiero promover, porque también está esta pregunta de ¿qué escuela debería haber? Yo qué sé lo que debería haber, yo sé lo que quiero promover. Y lo que quiero promover es un campo intenso donde esa diversidad está permanentemente haciendo chispas que van a producir y que tenemos que aprender afectivamente a cómo convivir en esas diversidades. Y en este sentido, que haya tensiones, porque sin tensiones no hay aprendizaje y no hay desarrollo, ni pensamiento, ni culturas de pensamiento posibles. Totalmente. Esto por un lado. Y pensaba también en cómo la medición está ligada a una cuestión de rendimiento y de resultado. Entonces, lo que queda de lado es el proceso que de alguna manera vos también lo traías hace un ratito. Y no me quería olvidar un término que vos utilizaste varias veces, Paula, es el término potencia. Me parece que es un término muy potente como para que podamos ir pensando nuestras aulas, nuestras escuelas, y el despliegue del pensamiento, de los aprendizajes y de las posibilidades en el día de hoy, por lo menos, ¿no? Yo me acordaba, escuchándolas a las dos, de otra situación en estas entrevistas que les hacíamos a los adolescentes, ¿no? Así como decían que cuando aprendían no necesitaban que nadie se lo dijera porque lo sentían en el cuerpo, claro. O sea, no necesitaban una medición externa para entender que habían entendido, su cuerpo les decía que habían entendido. Les preguntábamos
cuando tenían una tarea que era mejor, si hacerlo solo o en grupo, en esta cuestión de la escuela es la que nos pone todo el tiempo a hacer cosas individualmente cuando en realidad todas las situaciones las resolvemos, cuando las resolvemos bien colaborativamente. Y entonces ellos decían, bueno, si es fácil, lo hago solo. Si es difícil, lo hago en grupo, ¿no? Y yo decía, si en realidad lo que queremos es que la escuela sea un espacio para aprender para lo complejo, si en realidad los aprendizajes que tienen sentido son aquellos que nos permiten movernos en la complejidad del mundo, está claro que hay algo de lo colectivo que tenemos que potenciar en estas experiencias que proponemos en la escuela. Y que no es tan difícil y que no es que nos suceda, sino que a veces por momentos nos olvidamos, ¿sí? Y asociamos la calidad a la prueba individual y estandarizada, nos olvidamos de que hay cosas que pasan que son sumamente valiosas y yo vuelvo a esta idea de que los sentidos también son un espacio de disputa. Lo que estamos disputando son sentidos. Claro. Y que la escuela y el sistema educativo nos ayude a valorar, disputar estos sentidos, sería algo interesante de promover en esto de no sé qué escuela debe haber, pero qué escuela me gustaría promover. Me gustaría promover una escuela que ayude a disputar sentidos también, que no acepte los sentidos instituidos porque son instituidos, ni deje de aceptarlos en ciertos sentidos porque son instituidos, ¿no? En esto, no porque sea innovación es nuevo, ¿sí? O no porque sea nuevo es bueno, ¿sí? O no porque lo llamemos innovación, porque por ahí estamos hoy llamando innovación a cosas que hace mucho venimos haciendo y que vale la pena recuperar, como tu comida de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Creo que ahí también hay un espacio, a mí el término potencia lo adoro, porque tiene que ver justamente con eso. La potencia es algo que se da en acto, que se siente en el cuerpo, que nadie tiene la menor duda de lo que está ocurriendo y que promueve algo que para nuestra cultura es muy paradójico, que es tanto lo singular de cada uno como lo colectivo, donde allí la trama singular colectivo es muy evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense que en la escuela, por lo menos a mí me pasó y lo charlé con mis hijas también, o sea que varias generaciones, cuando te hacían trabajar en grupo era una desgracia. Porque todo el modelo está, primero te construyen como individuos, porque la idea de individuo, que no es una idea que existiera siempre, ni en todos los pueblos, ni remotamente, es una idea moderna que la escuela fue construyendo en este dispositivo específico que acabamos de mencionar. Entonces, cuando esa misma escuela te ofrece trabajar en grupo, aparece el que no hace nada, el que jode, te hacen perder tiempo, o no les... Bueno, es un bodrio. Entonces, también tenemos que ser muy gentiles con la transición hacia otros modelos. Porque el modelo eso, no es que el modelo moderno de control es un modelo teórico. Si algo aprendimos en la escuela es eso, salir de un modelo de control. Es un trabajo afectivo, colectivo, yo no puedo salir sola. Es un trabajo que va a tener momentos muy tensos, ¿no? El considerar el proceso afectivo de transformación en su dimensión política, ¿no? Que creo que Paula la puso muy claramente, ¿no? Hay una dimensión política, ética y estética de la transformación, y poder verlas juntas y trabajar desde allí creo que es un desafío apasionante. Escuchar el pensamiento del otro, que es lo que Paula decía antes, en un contexto en donde lo que está apareciendo como muy valorado es la cultura del esfuerzo, del mérito, de lo individual, ¿no? En estos contextos.